Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, cuarta parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Y las personas que no ven las cosas desde el punto de vista de Dios, siempre hacen malas cuentas. El pueblo de Dios iba rumbo a una tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes. El único problema era que la tierra prometida estaba lleno de otras naciones. Estaban los cananeos, que simplemente quiere decir negociantes en idioma original. Y otras naciones muy feroces, naciones llenas de personas de estatura grande. La Escritura dice que eran los hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Tenían mucho poder. Y además, los que estaban en la tierra de Canaán hubieran dicho que todo eso era de ellos porque estaban ahí primero. Pero Dios había decretado otra cosa. Cada que hay un conflicto entre el hombre natural y el hombre espiritual, pues el hombre natural puede sacar la historia de que llegó primero. Adán fue el que llegó primero. El Señor Jesucristo en la Escritura figura como el segundo Adán. Pero el Señor Jesucristo vino, según la Escritura, para hacer un cambio. Hay una parte donde dice que para acabar con todos los hijos de Set. Set es el que representa toda la línea de Adán. Y la Escritura dice que el Señor Jesús es primicia de primicias de una nueva creación. El primer encuentro del pueblo de Israel con los moradores de la tierra prometida no salió muy bien. Vamos a seguir la historia. Y después de 40 años en el desierto, después de la muerte de toda una generación incrédulo y también desobediente, en el segundo intento sí entraron. Y Dios sí los entró a la tierra prometida. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí por primera vez, el pueblo de los judíos, que debería de haberlo recibido bien, no lo recibieron. Hubo unos pocos que lo recibieron. Y la Escritura dice que a los que sí le recibieron, Dios les dio poder, les dio facultad para ser los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que recibirán la herencia. Pero así como el caso de los 12 espías que enviaron a mirar a la tierra de Canaán, solamente 2 de los 12 regresaron con un buen reporte. 10 de los 12 aceptaron de que sí, la tierra era muy bonita. Era verdad que fluía leche y miel. Era verdad que las uvas eran impresionantes, las granadas, los frutos, pero regresaron hablando que es que gigantes y de que no podían entrar. Solamente 2 espías, Josué y Caleb, dijeron la verdad. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, solo un pequeño remanente del pueblo judío recibió al Señor. Solo un pequeño remanente creyeron a Dios. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 9 que todos los incrédulos fueron cortados del buen olivo de Israel. Y que los gentiles, que hasta entonces no habían tenido oportunidad, los gentiles creyentes fueron injertados en el buen olivo de Israel, como ramos silvestres injertados en el buen olivo de Israel. La Escritura también está claro en que el buen olivo de Israel tiene de raíz y de sustancia al Señor Jesús,
como el comienzo de una nueva creación. Así como la mayor parte del pueblo de Israel en días de Moisés murió en el desierto, así también fue en tiempos de Jesús. La gran mayoría del pueblo de los judíos, de los descendientes naturales de Israel, murieron y no entraron en el glorioso reino de Dios que estuvo profetizado. La misma generación que dio la espalda al Señor Jesús pereció casi por completo. Jerusalén fue destruido prácticamente por completo. El templo fue dejado sin una sola piedra encima de la otra, así como el Señor Jesús había profetizado. Y los creyentes y los residuos de Israel fueron regados por el mundo entero. Y la desobediencia de ellos fue utilizado por Dios para tocar el mundo entero. Pero ahora estamos llegando al momento cuando el Señor va a venir por otra vez, por segunda vez. Cuando el pueblo de Dios tendrá entonces la oportunidad de entrar de nuevo en la herencia de Dios. Hay unos secretos aquí que me gustaría destacar. En Números capítulo 10, el Señor mandó hacer 2 trompetas de plata. Plata es símbolo de redención. En el mismo libro aquí de Números, en capítulos anteriores, hubo el momento en el cual hubo que pagar un rescate con monedas de plata para determinadas personas. La plata es símbolo en la escritura de redención. El libro de los Números pone precio a cuánto vale una mujer, cuánto vale un varón, cuánto vale un niño, cuánto vale un anciano. Y todos esos valores son números simbólicos. El número 5 tiene que ver con la gracia, como hemos hablado. Y eso fue el número que fue utilizado para redimir a algunos de los levitas con plata. El Señor mandó hacer 2 trompetas de plata. La trompeta, normalmente asociado con el pueblo judío hasta el día de hoy, no es la trompeta de plata. Es la trompeta de cuerno de carnero que se llama el shofar. Y es una trompeta que infundía temor y terror aún en los enemigos. Es una trompeta que simboliza cuando Dios habla. El cuerno es símbolo de poder en la Escritura. Y el shofar tiene muchas referencias, más de 70 referencias en la Escritura. Las trompetas de plata menos. Las trompetas de plata no eran, primero que todo, para ser escuchados por los que no eran del pueblo de Israel. Las trompetas de plata en primera instancia era para dirigir el pueblo de Israel. Después de organizar los ejércitos del pueblo, hemos tocado eso en otros mensajes. Después de organizar los levitas y los sacerdotes, después de armar y inaugurar el tabernáculo de la presencia de Dios, después de poner a todo a marchar como un gran ejército, Dios quiso utilizar 2 trompetas de plata. Si se tocaban las 2 trompetas era una cosa, si se tocaba una sola trompeta era otra cosa. 2 trompetas llamaban toda la congregación, una sola trompeta llamaba solamente a los ancianos. Había un llamado para congregar. Había otro toque de trompeta que se llama toque de alarma para comenzar a marchar cuando la gloria de Dios se levantaba y cuando los ejércitos de Dios avanzaban. Cuando el Señor habló desde la montaña, ellos no quisieron escuchar más la voz de Dios y mandaron a Moisés. El Señor volvió a afinar la lección de redención con sacrificios de sangre, haciéndoles entender de que no podían volver en la vida de ellos, sino tenía que haber provisión por medio de la sangre de un cordero y que eventualmente iba a llegar el Señor Jesús como el Cordero de Dios que sí quita el pecado. La sangre del Señor Jesús quita el pecado del mundo. El mundo es el sistema que se opone a Dios, de los hombres. La sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, puede aún poner remedio a la rebeldía de los hombres, a los hombres que hacen el mal sabiendo que está mal. El Señor Jesús dijo que todo pecado, aún en contra de Él mismo, podría ser perdonado. Y que el único pecado que no iba a ser perdonado ni en este mundo ni en el venidero es el pecado en contra del Espíritu Santo. Y eso ha sido tocado en otros mensajes también. El Señor está dispuesto a perdonar todo, a cambiar todo, a intervenir de una manera total y completa en nuestras vidas, si lo permitimos. Y si nosotros cometemos errores, y si nosotros nos equivocamos, y aun si creemos
firmemente en nuestra equivocación, el Señor puede desbaratar todo eso. Pero cuando el Señor está ejerciendo su proceso de limpieza, cuando su Espíritu está obrando, si nosotros miramos eso y decimos que eso no es Dios, sino que es otra cosa, eso no tiene remedio. Y vamos a ver cómo fue que no tuvo remedio en el caso del pueblo de Israel. El Señor puso todo esto a marchar y aparentemente funcionó bien. Números 10:11, y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. 2 quiere hablar de decisión, 20 quiere hablar de dádiva. Y se movieron los hijos de Dios por sus partidas del desierto del Sinaí, y paró la nube en el desierto de Parán. Parán estuvo al pie de la tierra prometida. Desde ahí podían enviar los espías. Y se movieron la primera vez al dicho del Señor por mano de Moisés. Y el estandarte del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sigue nombrando los líderes que estaban ahí. Y el tabernáculo, versículo 17, ya era desarmado, y se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, llevando el tabernáculo, porque el tabernáculo tenía que estar listo para cuando llegaron después con el arca. Luego comenzó a marchar el estandarte del campamento de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Seduir, era sobre su ejército. Y sigue nombrando los líderes. Luego comenzaron a marchar los cotitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros asentaron el tabernáculo. Desde comenzó a marchar el estandarte del campamento de los hijos de Efraín por sus escuadrones, después comenzó a marchar el estandarte del campamento de los hijos de Efraín por sus escuadrones. Y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército, y él tenía 2 tribus más. Luego comenzó a marchar el estandarte del campamento de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campamentos. Y Ahizer, hijo de Amisadai, era sobre su ejército. Resume diciendo, estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos, y así partían. Dios los mandó rumbo a su verdadera herencia. Solamente que hubo un pequeño problema. Números 11:4 dice, y el vulgo que se mezcló con ellos volvieron a sus deseos, y aún lloraron los hijos de Israel, que es el nombre de Dios, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Tenían maná, tenían agua de la roca, tenían la presencia de Dios, tenían columna de nube, tenían columna de fuego, tenían la provisión de Dios para que su presencia estuviera con ellos, estaban contabilizados y contados dentro de la contabilidad de Dios, y mire lo que pasó. Dice que hubo un vulgo mezclado todavía con ellos que tenía otros deseos. La Escritura dice que el problema se llama codicia, y que comenzaron después a morir los codiciosos. El Señor Jesús dijo que el reino de Dios, el reino de los cielos, era semejante a un hombre bueno que sembró buena semilla en su cultivo. Y de noche llegó un enemigo y sembró cizaña. Y cuando se dieron cuenta, el trigo estaba creciendo juntos con la cizaña. Y el Señor dice que en el momento de la cosecha, antecitos de la cosecha, había que recoger la cizaña y quemarla, y después recoger el trigo. El pueblo de Israel estaba con unas personas que la Escritura denomina varones, que quiere decir hombres libres, redimidos por Dios, liberados por Dios, contados por Dios en su ejército. Y la tribu de Leví, que era totalmente de Dios, y Dios los contabilizaba desde un mes de nacidos. Y antes de que podían entrar en la verdadera herencia que Dios les había prometido. Todo esto siendo ejemplo y símbolo para nosotros, dice el Nuevo Testamento. Hubo que manifestar lo que había en sus corazones. Nosotros hemos visto que para llegar a una reunión 1 o 2 veces en la semana no es tan difícil. Y la mayoría de las personas alcanzan a sentarse ahí 1, 2 o 3 horas. Y la gran mayoría no molesten para nada. Pero si nos vamos todos para otra parte, para vivir juntos, para trabajar juntos, 24 horas diarios, 7 días en la semana, bajo circunstancias difíciles, donde hay escasez, no todo el mundo se porta bien. Y a veces las personas que uno cree que están firmes, no están tan firmes. Y hay otras personas recién llegadas de un pasado horrible
y parece que habría que esperar quién sabe cuántos años hasta que ellos se arreglen. Y a veces esas personas, cuando llegan a la prueba, se portan bien. Solamente Dios puede ver los corazones. En toda una nación de más de 600,000 personas contados, contabilizados por Dios en su ejército, solamente 2 hombres no fallaron ante la prueba. Pero estas cuentas no incluyen los levitas, que eran totalmente de Dios. En medio de todo este problema, que se fue agravando de mal en peor, Dios mandó a hacer una cosa que nos puede ayudar a infundir ánimo. Él mandó apartar 70 ancianos y dijo a Moisés de asegurar de que eran ancianos de verdad. La palabra anciano en el original tiene que ver con madurez. Y había una lista establecida que Moisés inscribió. Y Dios dijo que había que congregar estos ancianos delante de él en la puerta del tabernáculo. Y cuando llegaron, Dios sacó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Pero mire lo que pasó, algo muy interesante aquí. Números 11, 26. Y habían quedado en el campamento 2 de los varones. El uno se llamaba Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, mas no habían salido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. Estaban en la lista que Dios estableció, pero no llegaron a la reunión. Estaban quién sabe dónde. Y cuando Dios decidió poner el espíritu que había en Moisés y repartirlo sobre ellos, resultaron profetizando, que profetizando simplemente quiere decir hablando por el Espíritu de Dios en vez de por nosotros mismos. Por allá en medio del campamento donde se habían quedado. Y alguien vino y avisó a Moisés, mire que allá están profetizando allá en el campamento, cuidado con eso. Y el joven Josué fue y dijo a Moisés, es mejor impedirlos. ¿Quién sabe qué van a hacer allá? Se van a armar una secta. Y la respuesta de Moisés, versículo 29, quisiera que todo el pueblo de Dios fuera profeta, que el Señor diera su espíritu sobre todos. Y eso es la provisión que el Señor tiene en el nuevo pacto. En el nuevo pacto hay provisión para que el Espíritu de Dios puede estar sobre todos los que verdaderamente son de Él. Y aún con el Espíritu de Dios sobre los ancianos, aún con el liderazgo de Moisés, aún con Dios testigos fieles, el pueblo se dejó llevar por sus propios caprichos, por su propio deseo. Duraron 40 días revisando la tierra prometida. 40 es un número interesante en la Escritura. Es 4, que es un número que tiene que ver con el amor celestial y divino, y 10, que es el número que representa la ley. Y cuando Dios da sentencia, solamente Él la puede cumplir. Josué y Caleb entendieron que Dios había decretado de que el pueblo de Israel podía tener la tierra prometida y que Dios mismo los iba a meter allá. Tristemente, cuando el pueblo no creyó a Dios, la sentencia de Dios fue que tenían que andar 40 años en el desierto, un día representando un año, hasta que muriera toda la generación incrédula. Ellos dijeron que estaban preocupados por sus hijitos, y Dios dijo que Él iba a formar de esos hijitos una nación capaz de entrar por donde Él quería meterlos. Es curioso que los 12 espías, cada uno venía de un tribu, pero la tribu de Leví no está anotada en la lista, porque Dios tenía la tribu de Leví como una cuenta aparte. Eran de Él, los había cambiado por todos los primogénitos de toda la nación de Israel, y los que sobraron había que redimirlos con plata. Pero desde otro ángulo, otra perspectiva de Dios, ellos eran la redención para todos los primogénitos de Israel. Pero los primogénitos de Israel no se dejaron redimir. Los primogénitos, todos los líderes entre todas las tribus, se rebelaron ante el dicho de Dios y no escucharon a los levitas, no escucharon a los ancianos que tenían el mismo espíritu que tenía Moisés, no escucharon a Moisés y no escucharon a los 2 testigos fieles. Y en vez de quedar redimidos, quedaron muertos. Los 10
espías que no creyeron a Dios y que dieron el mal reporte, dice que cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Ni siquiera hubo que esperar 40 años. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe y dice que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por las personas que están más cerca a Dios. Y una de las cosas que cae sumamente mal a Dios es un falso testigo, conociendo el poder de Dios, conociendo el plan de Dios, teniendo acceso al gobierno de Dios. Y van y dicen al pueblo, después de haber sido enviados por Dios, de que Dios no es nada y que no puede ni va a hacer lo que ha prometido. Hay muchas personas predicando hoy en día, diciendo, sí es verdad que en momentos pasados, sí es verdad que hubo efusión del Espíritu en tal época y en tal parte, pero enseñando al pueblo de Dios de que no es posible tener la victoria, que los gigantes son muy grandes, que sí, hay un ámbito donde hay fruto del Espíritu, pero nosotros no podemos tener acceso allá porque los gigantes, los demonios, hay personas diciendo que son ministros de Dios y nombran al demonio 10 o 20 o 100 veces por cada vez que nombran al Espíritu de Dios. Cada uno tiene su cuento. Muchos dicen que no hay bendición y no hay prosperidad porque la gente no da suficiente dinero a ellos. Los dos testigos, los dos espías que dieron el buen reporte eran Caleb, de la tribu de Judá, y Oseas, que después Moisés le cambió el nombre a Josué, de la tribu de Efraín. Judá quiere decir alabanza y Efraín quiere decir doble fruto. Oseas quiere decir que el Señor es salvación, liberación. Y Josué es el mismo nombre que Jesús en el griego, que quiere decir Salvador. Las cosas se pusieron de tal grado y rechazo a la autoridad de Dios y al orden que Él había establecido llegó a tal grado que Dios quiso destruirlos a todos. Pero Moisés se interpuso. Y ya van varias veces que Moisés intercedió por el pueblo. Después de lo del becerro de oro y en otras ocasiones. Y el Señor dijo que Él podía levantar una nación mejor de Moisés. Y Moisés habla de Dios y le dice, sí, usted puede destruir este pueblo aquí, pero los egipcios y los otros enemigos van a decir que fue porque no fue capaz de meterlos en la tierra prometida. Entonces, ¿cuál fue la sentencia de Dios? Él dijo, todos los que fueron contabilizados en el ejército, de 20 años para arriba, todos los que quedaron escritos en los números de las cuentas de Dios, todos ellos van a morir en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y los que van a entrar serán entonces los que no estaban anotados en las cuentas de Dios. Aquí estamos viendo otra manera de hacer la cuenta. Dios hizo la cuenta para los que eran aptos para la guerra. Y Él estableció la edad de 20 años para ellos. Y no solamente eran aptos para la guerra y aptos para ser organizados y marchar en los ejércitos de Dios, sino que también eran responsables delante de Dios. Y la gran reacción aquí es que si alguien queda anotado en las cuentas de Dios, también es responsable delante de Dios. La Escritura dice que hubo un vulgo mezclado entre el pueblo de Dios que causó problemas con malos deseos y arrastró y arrasó con otra gente. Es muy peligroso para nosotros pensar así. Tal persona tiene tal cosa, ¿y por qué yo no puedo tener tal cosa? Pues esa persona es esa persona y yo soy alguien diferente. Y el hecho de que un hijo de Dios tiene algo, el Señor no necesariamente va a dar eso a todo el resto de sus hijos. Hay personas metidos entre el partido, metidos entre el campamento, metidos entre el pueblo de Dios, que no son verdaderos hijos de Dios. Puede que tengan los 20 años y puede que son aptos para la guerra. Pero solamente vamos a saber quién es quién en el momento de la batalla. Y este pueblo falló antes de la batalla, cuando solamente estaban contemplando la cosa. Querían matar a Moisés y al otro liderazgo, dijeron que los iban a hacer matar en una situación imposible. Querían nombrar un capitán para volver a Egipto. Y después, en un arrebato, intentaron ir sin el Señor para conquistar la herencia. El hombre natural jala por un lado, jala por el otro, pero no quiere ser dócil
en las manos de Dios. Moisés les dijo que no fueran. Y la Escritura dice que Moisés y los ancianos y el arca no salieron. Pero los que sí salieron fueron derrotados. Y no solamente eso, sino que tan pronto volvieron al desierto, se armó otro problema. Un señor Coré, un señor Datán, unos levitas y otros de otras tribus cuestionaron la autoridad de Moisés. Dijeron: nosotros también somos del pueblo de Dios. Nosotros también podemos tener acceso a Dios. Entonces, ¿ustedes por qué están aquí con una especie de imperialismo? ¿Por qué tienen que ser ustedes los líderes? ¿Por qué no podemos ser nosotros los líderes? Y hubo una prueba. Aarón con su incensario, que simboliza la oración, y 250 de ellos con incensarios. Y la cosa terminó de una manera terrible. La tierra se abrió y tragó a los rebeldes con toda su familia. Dice la Escritura que descendieron vivos al Seol. El Seol es la cárcel que tiene el diablo, que tiene o tenía en esa época, que es que las llaves de la muerte y del Seol. Moisés y Aarón y los verdaderos líderes de Dios, ante esta clase de situación, intercedían, hacían intercesión ante Dios, pero aún así muchas personas murieron. Hay muchas personas en el mundo de hoy que dicen que Jesús no es el único camino, que pueden haber muchos caminos, que lo importante es que cada uno tenga su propio concepto de Dios. Pero eso no es la lección que hay aquí. El Señor nombró a Moisés y tenía que ser con Moisés. Y no había otra manera de seguir a Dios en esa instancia sin seguir a Moisés. Y Moisés es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento dice que en los tiempos de ignorancia, que el Señor, la palabra dice, fue traducido como mirar por encima, pero en realidad no contabilizó ciertas cosas. Pero que ahora, después de enviar su Hijo, que hay un llamado general del Señor a todos, en todas partes, al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una media vuelta de no buscar más los deseos nuestros para buscar lo que quiere Dios. Las naciones que vivían en Canaán estaban muy degenerados. Aunque tenían una estatura muy alta, estaban haciendo cosas abominables, totalmente en contra de lo que el Señor quería. El Señor es grande en misericordia. Él quiere que todos se salven. Y la Escritura dice que es tardo para la ira. Pero la ira del Señor, cuando llega, arrasa con la corrupción. El Señor demoró mucho para corregir al mundo antiguo. El mundo antiguo duró 1600, 1700 años y de repente vino el juicio sobre el mundo antiguo. Los moradores de Canaán vivieron ahí haciendo cosas abominables los 400 años que el pueblo de Israel estuvo de esclavos en Egipto. Y después, cuando el pueblo de Dios tuvo problemas, siguieron otros 40 años. Pero después de eso llegó el fin de muchas ciudades y de muchos pueblos corruptos. Jericó era un pueblo corrupto, tanto que hubo una maldición para cualquier persona que intentara edificar de nuevo a Jericó. Y la maldición iba a caer sobre sus hijos. Jericó quiere decir, tiene su propia luna. Y la luna es símbolo del pueblo de Dios. Y un Jericó es un pueblo de Dios propio, que no pertenece a Dios. Pertenece a otro amo, a otro señor. Tenemos mucho de eso hoy en día. Jericó tenía fortificaciones. Jericó creía en sus defensas. Jericó estaba dentro de la tierra que Dios había prometido a Israel. Y Dios no mandó a destruir a Jericó al comienzo de sus desviaciones. Dejó que pasaran centenares de años. Y el juicio vino siglos y siglos después de que comenzó el problema. El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. El Señor de los ejércitos. Jericó es símbolo de alguna clase de religión falsa. El ejército de Israel
no tuvo que pelear en lo de Jericó. Solamente tuvieron que marchar a la manera de Dios y tocar las trompetas a la manera de Dios y gritar a la manera de Dios, y todo se vino abajo. Y en Jericó nadie se salvó, excepto una familia, la familia de una ramera, que recibió los 2 testigos de Dios. La segunda vez el Señor no envió 12 testigos. Él no envió los 10 testigos que iban a regresar con la información al revés. Él solamente mandó los 2 testigos que iban a hacer la cosa bien. Y cuando el Señor tumba los sistemas de este mundo, en el Apocalipsis, que la foto de eso está en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11, Él manda otros 2 testigos. Y lo que los moradores de la tierra quieren hacer con los 2 testigos de Dios es lo que viene sobre ellos. Los 2 testigos resultaron en Jericó. Y toda la ciudad quería matarlos, excepto la prostituta Rahab, que los escondió. Y después, ¿cuál fue el juicio de Dios? Los que querían matar los testigos de Dios, todos quedaron muertos. Y la persona que escondió a los testigos de Dios, Dios la escondió a ella y toda su familia, cuando vino la cosa. Y eso sí es un juicio justo. Es un juicio justo porque cuando el Señor tiene testigos que lo pueden representar como Él es, entonces los que reciben a los que el Señor envió, es lo mismo que recibir al Señor. Y los que los rechazan y que quieren hacer daño a los que el Señor envió, es lo mismo que si quisieran hacer eso al Señor. El problema que hemos tenido hasta ahora, hemos tenido muchas personas en el ministerio, como los 10 espías, que no eran confiables. Se dan cuenta de ciertas cosas, se caminan por ciertos lugares, llegaron con unas tremendas bendiciones y provisiones, pero no inspiraron confianza en el pueblo de Dios. No alcanzaron a ver la situación como lo ve Dios. Sembraron duda. Hicieron que el pueblo no creyera. Y eso es lo mismo que hacer que el pueblo desobedeciera. Y prolongaron la bendición para los justos y el juicio para los malvados otros 40 años. Pero después Dios lo hizo bien. Hemos tenido el mismo problema. Y el problema no ha sido de 40 años. El problema ha sido 40 ciclos de jubileo, que son 2000 años. Y el Señor sigue buscando un pueblo limpio que lo puede representar bien. Y lo va a tener. Y cuando la tenga, sí va a haber un juicio justo sobre este mundo. El libro de los Números contabiliza todas las pruebas. Los que querían tener autoridad, los que intentaron tomarlo a las malas y los que recibieron su autoridad de Dios. En este momento aquí en Colombia hay muchas personas buscando poder y hay personas buscando cómo aprovechar ciertas circunstancias, cómo manipular otras circunstancias, y hay muchos que creen que el más vivo gana, pero Dios dice que no es así. Dios dice que muchas veces Él da los líderes que el pueblo merece. Cuando el ejército de Dios comenzó a marchar y arrancó con el estandarte de Judá, Dios puso el príncipe sobre Judá. Él puso los líderes de todas las otras tribus. Él los había redimido con levitas. Había hecho un pacto y no lo entendieron. Y esos mismos líderes, que eran los que para Dios mejor representaban ese pueblo, no dieron la talla más adelante. Y después Dios hizo un cambio en el liderazgo. Y no solamente nombró líderes que eran los más antiguos, porque eran los de las casas principales, sino que Él cogió al joven Josué, que era un hombre que quiso vivir en la presencia de Dios. La Escritura dice que tuvieron que poner el tabernáculo de Dios, en cierta época lo tuvieron que poner por fuera del campamento, después de lo del becerro de oro. Y que Moisés regresaba y entraba al campamento y después volvía al tabernáculo. Pero que el joven Josué permanecía en el tabernáculo y no iba más al campamento. Y aún así, Josué tuvo que aprender unas lecciones. Josué es de los pocos hombres en la Escritura donde no figura nada grave en su contra.
es de las personas como José en Egipto. Es como las personas como Eliseo el profeta, que no tienen tacha en la escritura. Pero hay dos lecciones para Josué. Uno, cuando llegaron a decir, mire, Eldad y Medad están allá profetizando en el pueblo, impídalos. Y tuvo que ser corregido. Moisés entendió que Josué tenía celos por él, pero había que decirle, mire, tranquilo, es Dios. Y Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Y cuando es el Espíritu de Dios, nosotros no tenemos que estar ahí tratando de controlar eso. Lo único que quiere el Señor es que discernimos cuando es el Espíritu de Dios. Y otra lección muy importante para la vida de Josué, que es símbolo de Jesús, era que cuando por fin entraron en la segunda oportunidad a la tierra prometida, y hay muchos detalles, y no tenemos tiempo aquí, solo a decir que Josué resultó allá, después de la muerte de Moisés. Y un día él estuvo caminando y se encontró con un señor armado. Y Josué fue y le dijo a esta persona que se declarara, que si era a favor de ellos o a favor de sus enemigos. Y esta persona dijo que no estaba a favor de ninguno de los dos, sino que él estaba ahí como capitán de los ejércitos de Dios. Y le dijo a Josué algo que Dios había dicho a Moisés en la zarza que ardía. Le dijo que quitara su calzado, porque estaba sobre algo que era santo. Duré muchos años contemplando eso, y hay personas que cuando oran quitan los zapatos, y aún así no entienden lo que Dios quería decir. Para caminar en el desierto y en las tierras, en el Medio Oriente, aún hasta en el día de hoy, es muy importante el calzado. Se puede andar descalzo de pronto en la selva, pero en el desierto y en la tierra santa no, porque se calienta mucho, porque las rocas son muy filudas, porque las arenas se ponen a hervir. Y cuando alguien iba a viajar, o cuando alguien iba en un ejército a determinada parte, una de las cosas más importantes para todos era el calzado. Y el calzado simbolizaba la preparación que se había hecho para ese viaje o para esa iniciativa. El Señor con Moisés y también con Josué les mandó quitar su calzado antes de entrar en una nueva etapa de experiencia con Dios y de victoria con Dios. Lo hizo con Moisés justo antes de vencer al faraón. Y lo hizo con Josué justo antes de conquistar la tierra prometida. Josué había tenido corazón para Dios, lo mismo Moisés, por mucho tiempo. Pero hay cosas en la formación de nosotros que Dios tiene que eliminar si vamos a tener la victoria. Y hay cosas que Dios no puede eliminar a la brava. Él necesita que nosotros, en el momento que nos dice, estaremos dispuestos a desprender ese calzado. Esa preparación, esa trayectoria, esa área donde nosotros pensamos que lo hicimos bien, porque el Señor lo quiere hacer de otra manera. Josué estuvo ahí como el líder máximo del pueblo de Dios, con un nombre que quiere decir Jesús. Pero Josué era solamente un ejemplo y una sombra, y cuando se encontró con el verdadero Señor Jesús, parte de su filosofía, parte de su formación, tuvo que ser desprendido. Josué quiso encontrar con el Señor Jesús y decir, ¿está con nosotros o con ellos? Y el Señor Jesús no estaba pensando así. Nosotros podemos estar pensando, bueno, estamos en este grupo, necesitamos que el Señor esté con nosotros. Vamos a cantar hasta que baje el poder, ¿sí?, sobre nosotros. O vemos que hay mucha perdición y que hay muchos problemas, entonces vamos a inventar un plan. Y luego vamos a orar y ayunar hasta que el Señor nos bendice. Pues el Señor ya tiene un plan. Lo ha tenido desde antes de la fundación de este mundo. Y el plan de Él es que Él iba a dar su vida por nosotros. Y que Él iba a dar a nosotros la oportunidad de andar con Él, de estar en lo que Él quiere hacer. Pero para eso tenemos que dejar lo nuestro. Aún personas tan importantes como Moisés y Josué tuvieron que dejar su calzado si querían entrar en un ámbito de contacto directo y permanente con Dios. Cuando llegó el Señor Jesús, Juan el Bautista dijo que el Señor era mucho mayor que Él solamente había venido a dar testimonio de la luz y de la verdad,
pero que el Señor Jesús es la luz y la verdad. Juan el Bautista vino para allanar el camino, pero el Señor es el camino. Y Juan el Bautista dijo que él no era digno de soltar el calzado del Señor Jesús. El Señor Jesús vino con una preparación que era adecuado, era lo preciso. Él dejó su trono en gloria, Él vino aquí a ser un siervo. Él no tuvo que soltar su calzado. Y Juan el Bautista dijo que él no era digno de hacerlo. Juan estuvo ahí señalando el camino, estaba bautizando a las personas que querían borrar con el pasado y tener un borrón y cuenta nueva. Pero en el caso del Señor Jesús no hubo que hacer eso. Y el Señor Jesús nos brinda la oportunidad de entrar con Él, de caminar con Él, de estar con Él. Y Él tiene la preparación. Hay veces que hay personas que me han querido decir pastor. Eso siempre me molesta, siempre me ha molestado. Yo sé que hay algunas personas que lo hacen de buena fe, pero hay otras personas que lo hacen de mala fe. Y sé también que hay personas que el Señor ha designado que ellos pueden ser ayudantes de Él, pueden ser pastores debajo de Él. David lo tenía claro. David, que era un hombre que hubiera podido coger para sí el título de pastor, pero él dijo: el Señor es mi pastor, y siendo así, nada me faltará. Que el Señor me va a guiar donde a Él le parece que está bien. Me va a dar lo que Él quiere que tomo. Me va a dar lo que Él quiere que como. Me va a proteger a la manera de Él. Yo solamente quiero estar con Él y andar con Él. David no dijo: el Señor es mi pastor, y entonces Él ha hecho que yo también sea pastor, y entonces yo también voy a manipular y manejar. Y muchos siguen esa línea hasta extorsionar. Es verdad que el Señor tiene derecho a nombrar pastores donde Él quiere. Y en eso me siento muy deficiente. No me siento capaz de pastorear casi a nadie. El pastor tenía que conducir las ovejas a la comida y tenía que velar por la seguridad de ellas ante cualquier peligro. Pero hoy en día tenemos muchos que dicen ser pastores y no quieren sino comer las más gordas y trasquilar el resto del rebaño. Alguien dijo a Amós que sí era profeta, y la Escritura dice que es el profeta Amós, pero Amós dijo que él no era profeta, ni siquiera hijo de profeta, que él solamente era un boyero. Lo único que él sabía hacer era manejar bueyes. La autoridad que hubo sobre Moisés no era una autoridad que Moisés tuvo que defender. Moisés nunca tuvo que decir que él era gran cosa. Y sí tuvo que interceder muchas veces por el pueblo, cuando el pueblo no había seguido su liderazgo. Dios puso autoridad sobre Moisés. Y cuando hubo confrontación, el mismo Señor manejó la cosa. El mismo Señor hizo que la vara de Aarón floreciera y diera fruto. Y que se guardara eso en el arca como recuerdo. El mismo Señor hizo que se abriera la tierra con lo de Coré y Datán. Los que buscan trepar en el sistema de este mundo, los que buscan tomar el poder siendo los más hábiles, los más astutos, de la misma manera que trepan, pueden también caer. Pero la persona que es humilde, que hace caso al Señor Jesús, y cuando le inviten a algún sitio busca el puesto más bajo, con la posibilidad de que alguien le diga después: súbate por acá. Esa persona va según el agrado de Dios. Y hay muchos que buscan ser primeros y terminan de últimos, dice la Escritura. Y hay otros que están de últimos y el Señor los va a poner de primeros. Cuando el Señor nos manda hacer algo, Él provee. Cuando algo viene del Señor, Él hace las cosas. Cuando nosotros lo inventamos, nosotros tenemos que hacer las cosas. Cuando nosotros echamos la carga al hombro, la carga nos puede fatigar mucho. Pero cuando estamos en el yugo con el Señor, Él dice que mi carga es ligero. Él dice que su yugo no es demasiado pesado. Que si estamos con Él, Él va a poner lo necesario. Y Él dice que aun cuando viene un enemigo con una carga para nosotros, que debemos de llevarlo el doble de lo que nos piden. Es muy interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que tomar por fe. Si el Señor nos ha encaminado hasta acá, si el Señor nos ha dado lo que nos ha dado hasta acá,
entonces podemos seguir con el Señor hasta donde Él quiera. El problema del pueblo de Israel fue que vieron todo lo que hizo el Señor, alcanzaron a experimentar más y más quién era el Señor, pero siguieron llenos de codicia. No querían soltar su propia vida, o querían hacer las cosas por capricho y no por palabra de Dios. Cuando pienso en los Estados Unidos, cuando pienso en Colombia, cuando miro personas y grupos que dicen ser el pueblo de Dios, a veces tengo un pensamiento extraño y llego a pensar, ¿cómo serán las cuentas a la manera de Dios? No creo que las cuentas a la manera de Dios van a ser lo mismo que los archivos de partidas de fe y bautismo, o que la lista de miembros de tal iglesia, o aún los que figuran como ancianos y directivos, o aún pastores y líderes. Y ciertas personas han cambiado las palabras y ciertas palabras han quedado hasta pervertidas. Y hoy en día pensar que alguien es un pastor, lo normal es que piensen que esa persona estudió en alguna escuela bíblica, en algún seminario de teología, y que alguien les confirió un título de pastor, y que esa persona entonces maneja, controla y hasta manipulea un grupo de personas que entonces serán sus feligreses. Y cuando estos pastores se vuelven muy grandes y ya tienen muchas cosas y mucho dinero, y cuando hay el más mínimo peligro, lo que hemos visto aquí en Colombia es que salen corriendo para el exterior. Si tienen visa para Estados Unidos, se van para allá. Y hay unos que no pueden volver acá por determinado tiempo porque pidieron hasta asilo político allá. En cambio, la Escritura dice que el asalariado es el que huye, pero que el buen pastor da la vida por las ovejas. Y eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Y si nosotros vamos a seguir el ejemplo del Señor, en la carta a los Efesios, en los capítulos 3 y 4, el Señor hace claro que Él murió por nosotros, descendió, dañó la cárcel al enemigo, recuperó las llaves de la muerte, recuperó el título de la tierra y la propiedad sobre nosotros, y ascendió para que podía dar dones a los hombres, hombres plural, masculino y femenino, para que unos podrían ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero Él no dijo que Él hizo todo eso para que unos pudieran ser pastores y los otros feligreses. Entonces hay un sentido en el cual la palabra pastor está corrompido, pero hay otro sentido de la palabra, como lo fue Moisés. Duró pastoreando 40 años, pero nunca dijo que era pastor de personas. Como el rey David, que pastoreó ovejas desde pequeñito, y Dios dijo que era según el corazón de Dios y que lo iba a poner a pastorear su pueblo Israel. Pero David dijo, el Señor es mi pastor. Vamos a leerlo. Esta traducción lo tiene con unos pequeños ajustes. Y viene después del Salmo 22, que es la explicación de lo que el Señor hizo cuando murió y dio la vida por nosotros y recuperó la libertad y la propiedad. El Señor es mi pastor, no desfalleceré. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en el desierto? Desfallecieron, no alcanzaron a salir vivos del desierto. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Convertirá mi alma, me guiará por sendas de justicia por su nombre. Nuestra alma al comienzo no quiere ir por sendas de justicia. Hay personas que saben que Dios tiene que tratar con la carne y que hay que soltar los pecados carnales y todo eso. La parte carnal tiene que tener un tratamiento drástico para que no nos pueda controlar. Y muchas personas piensan que porque el Señor dice que quiere salvar nuestro alma, que entonces nuestra alma no necesita nada sino ser salvado. Pero para ser salvo, nuestra alma tiene que ser convertida. Y la palabra convertir en el original quiere decir cambiar de rumbo.
Antes nuestro alma quiso una cosa. Antes nuestro alma era subyugado por unos deseos de nuestra carne, por el sistema del mundo, por el diablo. Pero ahora el Señor quiere poner su espíritu a reinar en nuestra alma. Él quiere infundir otra vez espíritu en nosotros. Él tiene que convertir nuestra alma. David habla en otra parte de restaurar nuestra alma. Nuestra alma puede quedar averiada. Hay personas que tienen el alma en tan mal estado que todo lo que salen de ellos es como si fuera una fuente envenenada. Por senda de justicia, por su nombre, es donde el Señor quiere guiarnos. Muchas personas quieren hacer justicia, pero la justicia de Dios es algo que tenemos que ser primero antes de poder hacer. Si nuestra alma no está convertida, no podemos hacer justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me confortarán. La vara de Él es para defendernos de nuestros enemigos. El cayado es para Él poder coger la oveja y tenerla quieta. Y si el Señor es nuestro Señor, si Él es nuestro pastor, Él tendrá la opción de poner su cayado ahí. Cayado no es para darle palo a las ovejas, es para cogerlas y tenerlas quietas, para poderlas tratar. En solo último instante, el pastor va a usar la vara en contra de la oveja. Y hay momentos para eso también, pero como último recurso. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor Él no dice que nos va a llenar la copa, Él dice que lo va a poner a rebosar, porque lo de Él no tiene límite. Y que en presencia de los angustiadores de nosotros, la otra Biblia dice enemigos, pero hay muchas personas que pueden ser amigos o familiares de nosotros y no sabemos si por mala intención o por buena intención, pero lo cierto es que esa persona nos causa mucha angustia. A veces es porque somos preocupados por él y a veces es porque la persona es muy áspero y a veces es porque la persona no le gusta lo que hay detrás de nosotros si somos verdaderas ovejas del Señor. Pero el Señor dice que en presencia de ellos Él nos va a poner una mesa. En la mesa del lugar santo había comida limpia para los sacerdotes de Dios. David era sacerdote de otra línea, rey y sacerdote. Y él llegó al tabernáculo y comió los panes de la mesa de Dios. Justo en el momento cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Y el Señor le dio el sustento para él perdurar mucho tiempo en el desierto, hasta que Dios hizo una obra en él y hasta que él pudo recibir el poder y ser dócil y manejable en manos de Dios. Aún así llegó a cometer algunos errores, pero él quiso estar limpio y el Señor lo limpió y lo mantuvo limpio. Y él quiso tener el Espíritu de Dios y nunca perder el Espíritu de Dios, y aunque los tratos eran difíciles, el Señor no le quitó su espíritu. Perdió hasta el reino por un tiempo, pero alcanzó a aprender la lección. Hubo una persona maldiciéndole, gritando toda clase de cosas, y alguien le dijo que, ¿por qué no ir allá a bajar la cabeza de ese tipo? Y David dijo, no, déjelo. Él me está maldiciendo injustamente, déjelo. De pronto el Señor se va a dar cuenta. De pronto el Señor va a decidir cambiar esta situación, porque esto es una situación que no podemos corregir bajándole la cabeza al que me está maldiciendo allí. El único que me puede volver al reino de Israel es el Señor. Estuve una vez en el campo, en zona de varios grupos alzados en armas, y caminábamos entre los unos y después entre los otros, y a veces aparecía el ejército. Y tuve la oportunidad de conversar con algunos líderes de diferentes lados, en el curso de andar allí repartiendo radios solares y repartiendo Biblias. Y una de las razones más grandes por la cual no me gusta que me digan pastor es porque eso implica que entonces yo soy el único que puede hacer estas cosas y nadie más. Y no es así. Dios dijo que Él quería un reino de sacerdotes. Él quería un pueblo que todos son reyes y sacerdotes.
Él quiere que el Señor Jesús sea el ejemplo para nosotros y no que el Señor Jesús sea una cosa y que nosotros digamos que nunca podríamos ser como Él. Si yo puedo andar en una zona de conflicto repartiendo Biblias, quisiera que muchas personas pudieran andar haciendo lo mismo. Y sé que hay muchos haciendo cosas similares. Y llegué a un sitio donde hace algunos años habían pasado cosas terribles y todo el mundo tenía miedo a este grupo, pero ellos comenzaron a cambiar. Y cuando ellos reciben al Señor, eso no los vuelve como nosotros. Cualquiera encontrar con el Señor es encontrar con el Señor y después se requiere mucho tiempo. Y aún así, de pronto el plan de Dios para ellos no es lo mismo que para nosotros. Cuando vino el asistente del rey de Siria, que se llamaba Naamán, al profeta en Israel para ser sanado de su lepra. Lepra es símbolo del pecado. Y le fue difícil. Tuvo que ir a bañarse 7 veces en un río sucio, pero salió limpio. Y cuando salió limpio no se volvió israelita. Regresó allá. Y lo último que dijo al profeta era que él quisiera que Dios lo perdonara porque como era la mano derecha de un rey pagano, él tendría que acompañar al rey pagano a su templo. Y el profeta dijo, no se preocupe, vete en paz. Muchas veces el Señor toca a personas y Él tiene su plan para ellos. No los va a volver como nosotros enseguida. De pronto, nunca. Después de su resurrección, el Señor dijo a Pedro algunas cosas que le iban a suceder. Y Pedro entonces se le ocurrió, ¿y a fulano qué tal? ¿Qué le va a pasar a fulano? Y en otras palabras el Señor dijo, ¿qué le importa? Sígueme. Estuve por allá hablando con un líder por allá de un grupo alzados en armas y me contaron la historia de un viejito confundido. Entonces llegó el ejército a la casa del viejito y los miembros de este grupo alzados en armas estaban en el monte alrededor de esta finca. Entonces ellos vieron cuando el ejército habló con este señor y después el señor salió disimulado por el potrero a dar una vuelta, a pasar por entre donde estaban los otros y a dar una vuelta y volver allá al ejército. Y alguien dijo, ese viejito nos está sapeando. La próxima vez que él sale a dar una vuelta, lo vamos a matar. Le vamos a bajar la cabeza. Y salió el viejito a hacer la otra vuelta al otro día. Pero uno de ellos había comenzado a tener una experiencia con Dios. Y dijo a los otros, por Dios, no vayamos a cometer ese error. Dejemos quieto ese viejito. Es obvio que él no es de nosotros, pero él está haciendo lo que a él le parece. Tiene su familia, no conocemos bien su situación. No vayamos a causar más muertes innecesarias. Si lo matamos, ¿de qué nos va a servir? Matar a un viejo más no va a cambiar el curso de esta guerra. Y comenzaron a darse en cuenta que el único que puede solucionar la situación es Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor reposaré para siempre. Si sembramos el bien y la misericordia, con la ayuda de Dios, vamos a cosechar bien y misericordia. Y muchas personas, después de empuñar un fusil por mucho tiempo, se están dando cuenta de eso. Tristemente, muchas personas lanzan pullas y disparan sin necesidad de tener armas de fuego. Viven llenos de conflicto. Son conflictivos por naturaleza y nunca pueden estar en paz. Yo estoy convencido que el Señor quiere levantar algo nuevo. Él quiere tener personas que no son clérigos profesionales, que lo representen como Él es. Lo que pasó con mi amigo conocido allá en este grupo alzados en armas es que comenzó a sentir la necesidad de pastorear a esos campesinos, de verdad. Y aún si para él el viejito estaba cometiendo un error, había que perdonarlo y no empalmar un error con otra. ¿Y cuántas veces en la familia? ¿Cuántas veces en el trato con la sociedad? ¿Cuántas veces en tantas circunstancias de la vida diaria perdemos la oportunidad de vencer el mal con el bien? Es verdad que en determinados momentos hay ciertas cosas que son insoportables.
Es verdad que en algunos momentos hay que enfrentar ciertas situaciones aún a riesgo de nuestra propia vida. Hay veces que tenemos que intervenir ante los demás, pero solo el Señor nos puede demostrar hasta dónde podemos ir nosotros y cuándo es el momento de poner las cosas en manos del Señor. Moisés lo tuvo muy claro y el Señor obró y lo mantuvo. Josué lo tuvo muy claro y el Señor lo mantuvo. Elías y Eliseo lo tuvieron claro. El Señor va a tener 2 testigos en el tiempo final. Está muy claro. Muchas personas en las iglesias evangélicas creen que serán 2 individuos. Yo no sé. En el ejemplo y en la sombra del pueblo de Israel en el desierto sí eran 2 individuos. Pero esos 2 individuos son símbolos de todos nosotros que somos verdaderamente el Señor. Dios quiere tener un cuerpo de Cristo de muchos miembros, donde en conjunto, corporalmente, en grupo, seamos testigos de Él, para representarlo a Él como Él es. Cuando alguien nos está causando angustia, es muy difícil saber cómo responder. Yo he tenido uno en estos días y a torearlo a un tricito, a decirle algo de verdad en la cara, y el alboroto es grandísimo. Solamente el Señor no sabe cómo tratar esos casos. Si estamos buscando lo del Señor y no lo nuestro, pero más si estamos buscando hacer las cosas a la manera del Señor. Muchas personas han cometido mucho error en nombre de Dios. Moisés tomó la ley en sus manos y mató al egipcio pensando que estaba haciendo el bien y tuvo que salir corriendo. Después de que Dios lo formó y lo comenzó a utilizar a la manera de Él, hubo la destrucción de muchos más egipcios, pero de otra manera. El Señor no nos garantiza que no van a haber problemas. Y hay enemigos que tienen que ser derrotados. Si no se derrotan ciertos enemigos, no va a haber paz y no va a haber justicia. Pero el Señor Jesús dijo que Él no vino a juzgar. Pero si fuera a juzgar, su juicio sería justo, porque no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. El Señor Jesús no vino a juzgar a alguien porque ese alguien había causado inconveniente al Señor Jesús. Él vino solamente a cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, de no reaccionar ante los que nos tienen incomodados a nosotros, pero de sí representar dignamente al Señor, de permitir que el Señor nos pueda corregir. Moisés era el hombre más humilde hasta entonces, pero también era el hombre de Dios que dirigió increíbles batallas. Pero él no inventó la estrategia de la batalla, porque él no está buscando su propia voluntad. La persona humilde es la persona que busca la voluntad del verdadero patrón. Y tanto fue la vara que Moisés tuvo con Dios, que aun cuando Moisés cometió un error, Dios lo respaldó y después lo trató a él en privado. Muy interesante. Vamos a orar. Señor, permite que nos puedan quedar claras estas lecciones. Permite, Señor, que en nuestro andar por la vida, ante las circunstancias difíciles de todos los días, podemos ser justos. Permita, Señor, que podemos estar bajo su disciplina y bajo su gobierno, hasta amar la justicia, hasta rechazar profundamente lo que no está bien. Permítenos, Señor, dejar la defensa nuestra en sus manos, pero estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas para los planes y propósitos suyos. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.